Muchas gracias. Buenos días, gusto en saludarlos a todos. Es vergonzosa la decisión que tomó ayer 6 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es vergonzoso para el país que el máximo tribunal del Poder Judicial, el máximo tribunal de justicia del país, se haya doblegado y subordinado a la presión política del presidente de la República. Es vergonzoso que hayan pasado por alto las reglas que tenemos en esta Constitución y, como dijo bien la barra de abogados, preferido la popularidad sobre la constitucionalidad. Fue vergonzoso escuchar a ministros y ministras dar piruetas y maromas para buscar justificar una argumentación que no tenía ningún sentido y que claramente iba contra la ley. Un estudiante de primer semestre de Derecho claramente podía identificar que la consulta que estaba impulsando el presidente López Obrador era violatoria de la Constitución, y qué tristeza que el Tribunal Constitucional haya decidido caer ante la manipulación política que está llevando a cabo el presidente López Obrador. La Corte ha perdido toda autonomía, ha perdido toda independencia y claramente ha decidido entrar al juego político electoral del presidente López Obrador. Lamentamos profundamente esa decisión que le va a hacer mucho mal a México. Decir claramente, en el Partido Acción Nacional no somos defensores de oficio de nadie, pero la justicia no se consulta, se aplica. Si alguien tiene un delito, el Ministerio Público tiene la obligación legal de perseguirlo. No puede haber impunidad. Y si no existe un delito, entonces se debe dejar en paz a las personas. Tan era un absurdo el planteamiento que no tenía respuesta posible. ¿Qué pasaba si contestaban los ciudadanos que sí había que procesar expresidentes y no había pruebas? Iban a meter a la cárcel por aclamación a los personajes estos. Y al revés, ¿qué pasa si contesta la gente que no? Y sí hay pruebas. Entonces se iba a cometer el delito desde el gobierno de no investigar. Es un absurdo. Tan lo es que tuvieron que corregir la pregunta, pero con toda claridad les digo que la pregunta que resultó es ridícula y absurda. Ni siquiera se entiende y además no hay una claridad de qué es lo que persigue. Dice que si se esclarecen decisiones políticas de actores políticos. Eso quiere decir que podemos estar hablando de Santana, seguramente, podemos estar hablando de, pues hace décadas, de decisiones políticas, pues díganme por favor qué es eso. Y además el resultado es completamente inservible para este país, porque claramente, y hoy el ministro presidente tratando de justificar su actuación lo está diciendo, pues no obliga a la Fiscalía General. La Fiscalía General no está en la Constitución como un obligado de una consulta pública. La verdad de las cosas es que el presidente lo sabe bien y lo único que está buscando es usar políticamente esto, electoralmente. Y desgraciadamente, ministros y ministras le hicieron el trabajo. Qué vergüenza de justificación, lo escuchamos de inicio a final, qué vergüenza de decisión, qué vergüenza de mayoría de la Corte en este momento. Y por cierto, nuestro reconocimiento a los ministros y ministras que defendieron la Constitución. Hubo unas intervenciones brillantes y muy claras y contundentes, como la del ministro Lainez, como la de la ministra Piña y otras, en donde pues con toda claridad se señalaba pues lo absurdo de esta decisión que tomó la mayoría de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van a tener que vivir con este legado de esta decisión tan vergonzosa, pero lo lamentable es que México va a tener que vivir con el precedente que establecieron la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, ¿qué sigue? Sigue pues, el procedimiento legislativo, que si gustan ahorita podemos detallar, y por supuesto la Constitución establece que esa consulta se tiene que llevar a cabo el primer domingo de agosto, aunque pues con esta Corte pues ya no sabemos ni qué esperar, porque claramente el presidente va a tratar de impugnar ello. Yo espero que no le den un ataque más a la democracia de este país. Muchas gracias, senador. Senadora López Rabadán. Muchas gracias. Bueno, habíamos agendado este segundo tema que era o que versaba sobre los fideicomisos que se van a destruir o se pretenden destruir después de ver la votación en la comisión de la Cámara de Diputados. Como todos sabemos, pues ayer no hubo quórum
qué bueno por la oposición que, demostrando una estrategia parlamentaria, pues por supuesto no le hizo el caldo gordo a esta aberrante decisión de Morena y de López Obrador. Es lamentable decir que seguimos con esta agonía, ¿no? Y que se ha citado para el próximo martes. Sin embargo, bueno, no obstante, no hay una decisión del Pleno, sí hay un dictamen de la Comisión y sobre eso hoy quisiéramos fijar una posición. Y decir que, por supuesto, nosotros no vamos a respaldar este brutal ataque a los derechos humanos de los mexicanos. Estamos hablando de la posibilidad de dejar sin recursos dos fondos que son absolutamente importantes en términos de derechos humanos en medio, digamos, de este centenar de fondos. Y el primero, que como ya lo habíamos expuesto en el Pleno del Senado, pues es el Fondo para proteger a los defensores de derechos humanos y a los periodistas. Déjenme decirles que la trascendencia de este fondo es que tiene 1.304 beneficiarios. 414 son personas que se dedican a la investigación al periodismo y 886 son defensores y defensoras de derechos humanos. A todos ellos, si se les quita este recurso, se les estará quitando la posibilidad incluso de salvar su vida. Es claro que el mecanismo para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas deja mucho que desear. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Es necesario que los botones de pánico sirvan, es necesario que pues la guardia que se tiene de sus vidas sea de manera eficiente, es necesario que lleguen a los municipios alejados en los que están varios defensores y varios periodistas para protegerlos en su integridad y, por supuesto, en su vida. Sin embargo, aunque deja mucho que desear, lo preferible no es que se destruya el fondo, sino al contrario, que se le asignen recursos. Es claro que el fondo para la protección de víctimas de este país también es un tema prioritario para nosotros y también se piensa destruir en este dictamen, en esta propuesta que se le está dando al Pleno de la Cámara de Diputados. Solamente decir que de aquí al martes los diputados de Morena y sobre todo López Obrador sigue teniendo tiempo para que esta aberración no se consume. Esta decisión va a vulnerar derechos humanos, va a violentar derechos de deportistas, de víctimas, de defensores de derechos humanos, de la comunidad cultural, incluso va a vulnerar los derechos de todos los mexicanos cuando nos encontremos en medio de un sismo, de un terremoto, de una inundación, porque el Fondo de Protección Civil también se está destruyendo o se pretende destruir. Con esto solamente decir que nosotros continuamos desde el Senado de la República pidiendo a los legisladores de todos los grupos parlamentarios que esta aberración no se consume, que esta irracionalidad que violenta de manera sistemática múltiples derechos humanos no se haga una realidad y ojalá y el martes haya pues una visión ciudadana. Hemos visto cómo se han entregado firmas físicas, firmas de change.org, hemos visto cómo las víctimas incluso han acudido a la Cámara de Diputados, hemos visto cómo los cineastas han acudido a buscar pues, una racionalidad en esta discusión y nosotros desde el Senado les decimos que por supuesto los estamos respaldando, que por supuesto creemos que esta destrucción de los fideicomisos es una irracionalidad a la luz de que por supuesto se podrían pues obtener recursos por otras vías. Y la idónea o la mejor es que el presidente deje de estar pensando en estas obras faraónicas y se preocupe más por la vida y por los derechos humanos de los mexicanos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, senadora. Empezaríamos con el listado de preguntas que tenemos. Vamos a hacer una pequeña modificación porque nos llegaron en un solo participante, nos mandó muchas preguntas para ser equilibrados. Vero Macías pregunta, quisiera saber para el senador Damián Cepeda, ¿cuál sería el proceso que seguirá la resolución de la Corte en el Poder Legislativo y los tiempos para la consulta? Sí, claro. Los establece la ley. Una vez que la Corte declaró constitucional
esta pues, locura de consulta. Se manda de nueva cuenta aquí al Senado, debe estar llegando hoy, que tienen 24 horas para hacerlo. Y a partir de ahí se turna a la Comisión de Gobernación. La Comisión de Gobernación tiene que dictaminar, de aprobarse en comisión pasa al Pleno y tiene que aprobarse en ambas cámaras por mayoría simple. No se puede ya modificar la pregunta, es simplemente si se aprueba o no esto que la Corte ya se pronunció al respecto. Y a raíz de ahí, a partir de ahí, perdón, el INE es el que se encarga de todo, de la organización, de la jornada, de la capacitación. Las mesas directivas de casilla, digamos, de una elección normal son las que fungen ahora como mesas de consulta. Recordar que en materia de difusión la prohibición constitucional es absoluta, se tiene que suspender la programación gubernamental. Se usan tiempos del Estado para difusión por parte del INE, que es el único encargado de difundir la pregunta, y el primer domingo de agosto, así lo dice la Constitución, no hay ninguna duda de ello. La ley de consulta popular regulaba el que era concurrente con la elección, porque así decía la Constitución antes, era una vez cada 3 años, pero en la reforma de revocación de mandato y de consulta popular cambiamos esto, precisamente ante lo previsible que era el abuso que estaba queriendo hacer el presidente. Entonces se cambió el primer domingo de agosto y ahí se hará la consulta popular, que de tener más del 40% de participación es vinculante. ¿Para quién? Pues quién sabe, porque no dice nada la pregunta. Pero bueno, ese es el proceso absurdo y ridículo que sigue. Gracias, senador. Para quien desee responder, Claudia Flores Barreto pregunta, ¿la bancada del PAN votará cuando llegue al legislativo en contra o será voto dividido? ¿Hay pláticas con el bloque opositor, bloque de contención para este tema? Quien desea responder. No, pues yo creo que es obvio que estamos en contra, ¿no? de la consulta. Perfecto. Perdón, senador Rementería, no lo había visto. Bienvenido, senador López Rabadán, ¿pidió la palabra? ¿No? Sí, bueno, decir que por supuesto que estamos en contra estamos en contra de una pregunta que termina siendo absurda, que termina siendo inentendible. Es más, incluso hoy López Obrador dijo, ¿no? Por cierto, volviéndoles a enmendar la plana a los ministros de la Corte, o sea que los ministros de la Corte, después de todas las maromas que hicieron y los argumentos faltos de visión jurídica y excesivos en populismo, ni siquiera quedaron bien con López Obrador. Fíjense lo que dijo López Obrador. La pregunta es muy genérica y es poco clara. Pocas veces estoy de acuerdo y tiene toda la razón. Es una pregunta absurda, es una pregunta que no dice nada y que claramente lo único que hace es darle a tole con el dedo al mismo presidente, por cierto. Qué mal que los ministros de la Corte en esta subordinación y en esta decisión, pues ni siquiera terminaron quedando bien con quien querían hacer lo que es con el presidente de la República. Déjenme decirles que evidentemente vamos como senadores a votar en contra, pero si la pregunta llega a la boleta en el próximo año, pues yo sí voy a votar a favor. Y les voy a decir por qué. Porque a mí sí me urge que se esclarezca qué pasó con los moches que le dieron a Bejarano. ¿Qué pasó con los moches que le dieron a Imaz? ¿Qué pasó con esos 12 años en donde López Obrador no tenía ingresos y según él vivía con 200 pesos en la bolsa? ¿Qué pasó con los millones de pesos que le dieron a Pío López Obrador? A mí me parece que sí es necesario que haya una investigación seria y clara y por supuesto, pues como se dice, que se garantice la justicia. Esta pregunta termina siendo para todos, incluyendo para muchos servidores públicos de la Cuarta Transformación. Y ojalá y si hay investigaciones. Qué mal que se tengan que esperar casi un año para investigar, porque a los corruptos se les tendría que estar investigando en este momento y sancionándoseles. Por eso la gente está harta de este tipo de populismo. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Claudio. Senador Rementería, si nos hace el favor. Sí, por supuesto. Gracias, Sergio. Muy buenos días a todos. Por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo por todo lo expresado por el compañero Damián Cepeda, por Kenia, pero además quisiera agregar
por lo obvio de la respuesta a esta pregunta, resulta una estupidez hacerlo. Y si además tenemos que agregar que hay que gastar 4 veces lo que se dio para la rifa del no avión, o sea, 8,000 millones de pesos en un estado mexicano que lo que necesita son recursos, pues es aún más estúpido. La verdad de las cosas es que no hay manera de que se pueda conscientemente y tratando de ayudar al país, de votar a favor de una pregunta que no resuelve absolutamente nada. Ya lo dijo Damián. Aunque la gente diga que sí, el Ministerio Público pues no resulta obligado. El propio presidente de la Corte lo dijo hoy en entrevista radiofónica con toda claridad, lo reiteró más de una vez. O sea, no obliga al Ministerio Público, no obliga a los jueces. Pues ¿para qué era entonces la consulta? Él, para tratar de zafarse el bulto, dice, es que resolvimos sobre la materia, no sobre la pregunta. Es verdaderamente una salida infantil que raya verdaderamente en lo ridículo. Es una pregunta estúpida por lo cual nosotros tendríamos que contestar que no estamos de acuerdo en que se realice, además por el gasto que implica. Gracias. Muchas gracias, senador. Jesús Pérez Gaona, estás conectado. Tienes la palabra, por favor. Hola, ¿me escuchan? Adelante. Buenos días. Gracias, senadores, senadoras. Como acabo de reconocer el senador Damián Cepeda, la consulta y posiblemente el enjuiciamiento es muy popular. De hecho, la senadora Kenia también reconoce que ella está interesada, ahora mismo acaba de reconocer que ella está interesada en enjuiciar a otros actores. Así que mi pregunta es muy clara. Para Acción Nacional, ¿existe un riesgo real de que un expresidente que militó en el partido esté en riesgo de ser enjuiciado? ¿Han hecho el cálculo de quién sería, Vicente Fox o Felipe Calderón? Porque esto es, independientemente de la posición política de cada uno, esto es muy popular. Gracias. Esto es muy populista, Jesús, no te confundas. Si hay un delito de cualquier persona, ahorita que lo procesen. Esa es nuestra postura, del que sea. Mira, déjame seguir por un momento el absurdo de este cuento que el presidente está haciendo, este circo que está haciendo para el país y que la Corte se prestó como subordinado para acompañarlo. Y si contestan que no, Jesús, la gente, ¿tú estás de acuerdo en que se le dé entonces amnistía a todos los delincuentes a partir de ahora? ¿Qué tal eso? Porque la respuesta tiene 2 lados, ¿verdad? El sí y el no. Entonces, si contesta la gente que no, entonces ya no se puede investigar ningún delito del pasado, Jesús. ¿Verdad que sí se deben de investigar? Es el absurdo. Entonces, la verdad de las cosas es que el presidente está desesperado porque está cayendo su popularidad electoral y la Corte se prestó a la manipulación política del presidente. Este es un rollo electoral. Tú lees la pregunta, dice expresidente, siquiera la pregunta, ya no es de expresidente, es la pregunta. Pero ¿qué dice hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador? Se aprobó el juicio de expresidentes. ¿Dónde dice? Vamos a suponer que alguien vota a favor. ¿Dónde dice que es a los expresidentes? En ningún lado. Y aunque se dijera que sí, yo puedo estar de acuerdo en que es que se investigue tal y tal y tal, no va a obligar a nadie, es una burla, es una tomadura de pelo con presupuesto oficial. No obliga al fiscal, no van a investigar a nadie. No es más que pan y circo de Andrés Manuel López Obrador. Y ahí es la Corte donde debe de pararse como Tribunal Constitucional. Lo dijo de manera muy clara y contundente el ministro Lainez. O sea, la justicia no se consulta. Lo dijo de manera muy clara la barra. No se debe de ir hacia la popularidad, se debe de ir hacia la constitucionalidad. Entonces, pues por todos esos motivos es que estamos en contra. Y el mensaje que le mandamos al presidente es, primero, señor, usted no es fiscal, ni es su empleado el fiscal. Si el fiscal tiene evidencias, que procese a quien sea, y si no, pues no, ¿verdad? Entonces, sí fue vergonzoso ver a ministros de la Corte, deben de ser honorables, deben de dar un ejemplo de sabiduría constitucional y verlos dar esas maromas con unos argumentos
vergonzosos, la verdad las cosas que a mí me dio pena ajena tener esa corte con esos integrantes. Y me puede mucho que 3 de ellos fueron nombrados por este Senado de la República, lo debo decir con toda claridad. Y algunos de nosotros lo explicamos. Era previsible la subordinación hacia el Ejecutivo, porque algunos trabajaban con él, porque otros eran miembros de su equipo político, y lamentablemente pues, lo pensó distinto el Senado. Qué pena que se haya nombrado a estas personas. Gracias. Senadora Gálvez pidió la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es que estoy en mi iPhone, espérenme. Ya. Bueno, primero, pues sumarme a lo que han dicho mis compañeros y compañeras senadoras y senadores. Hoy escuché al presidente de la Corte decir que lo que ellos aprobaron no fue un juicio a expresidentes. Lo dijo claramente. Dijo que la justicia no se consulta, también lo repitió en el programa que tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva en la mañana. Y a mí sí me parece que cambiaron el objeto de la consulta y no tenían facultades con eso. Me quedo con lo que dijo la ministra Piña. No era facultad de la Corte. La Corte solo tenía que decir si esa pregunta era legal o ilegal. Y yo nomás quisiera poner en la mesa que no tiene cara Morena para no aprobar la consulta que han propuesto los senadores y senadoras del PAN. La Corte utilizó un recurso pro persona y si con esta pregunta llena de galimatías estúpidas, porque la verdad es que ojalá podamos saber por qué Manuel Bartlett tomó la decisión de tirar el sistema y por qué el presidente, a pesar de ser un corrupto, lo tiene en su gabinete, eso sería importante saberlo. Ojalá sea de las cosas que me suma a lo que ha dicho Kenia, porque son decisiones políticas que ha tomado el presidente. Y también él debería de dar cuentas a los mexicanos por estas decisiones políticas absurdas. Entonces, yo sí creo que la parte positiva con la que me quedo es que no tendrían cara los senadores y senadoras de Morena de votar en contra de la propuesta de que se apoye a los mexicanos que han perdido su empleo por la pandemia de COVID-19. Y por otro lado, decirle al presidente que dónde quedó su valentía de la que tanto nos habló, que ya rompa su pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto y lo meta a la cárcel, ya. Gracias, senadora. Silvia Arellano, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Justo por lo que comentaba la senadora Kenia de que pues varios funcionarios podrían ser pues enjuiciados ahora con esta nueva preguntarles y sí, a ver si cada uno me pudiera dar alguna respuesta para tenerla de cada uno de ustedes. De acuerdo a la consulta, ¿qué funcionario de la 4T podría ser juzgado y si en este grupo entraría López-Gatell? Gracias. Uno por uno, empezamos por Sí. Senadora Reynoso, por favor. Oye, pues como son de años anteriores, es decir, a partir del año pasado de actores políticos, yo creo que son varios, porque podría ser desde un Hugo López-Gatell, Raquel Barajas, la nueva oficial mayor, que son los responsables de compra de medicamentos o eran responsables de compra de medicamentos y de todos los insumos de salud. Podría ser Pío, podría ser David León, porque en años anteriores, pues él, incluso dicho por el propio presidente, hace 5 años es cuando recibía ese dinerito en efectivo. Lo dijo Xóchitl muy bien, puede ser Manuel Bartlett, actores políticos, porque además, si se respondiera y si esta consulta se llevara a cabo, pues cada ciudadano le tendría que poner a qué actor político se refiere o cómo aplicaría. Es un absurdo. Yo creo que hay varios de esta administración que 2019-2018, el superdelegado de Jalisco, que recibió adjudicaciones directas de medicamentos, Lomelí, varios actores políticos de esta administración. Gracias. Yo me voy a tener que desconectar porque tengo una conferencia en el Poli, pero simplemente yo diría que a Manuel Bartlett, por el fraude electoral de 1988,
y por estar matando a los mexicanos con sus energías súper contaminantes. Esta decisión política de cancelar la entrada de las energías renovables en nuestro país está costando miles de vidas y será una catástrofe en el tema energético. Entonces, yo con ese personaje me conformo ahorita y pues muchas gracias. Gracias, senadora. Senadora López Rabadán, aquí en la tómbola. Hay una lista amplia de quienes hoy gobiernan este país que deben de ser investigados. Imas, Bejarano, Eva Cadena, Bartlett, el mismo AMLO. Metieron miles de millones de pesos a un fideicomiso cuando él era jefe de gobierno. Hay que investigar cuántos mochos les dieron, a qué empresas les dieron esos contratos de, por ejemplo, el segundo piso, en donde, para ocultar todo su marranero, lo que hicieron fue abrir un fideicomiso. Esos que, por cierto, hoy quiere destruir, porque León piensa que todos son de su condición. Supone que la asquerosidad de fideicomiso que hizo en el segundo piso es lo mismo que un fideicomiso público del gobierno federal a favor, por ejemplo, de las víctimas de este país. Sin duda hay una lista interminable. Así es que, por supuesto, que investiguen. Ojo, nada más, el tema es, qué lástima que tenemos que esperar una consulta no popular, populista, para que esto se investigue. Preguntaba hace rato, pues, ¿qué hizo la Corte? ¿No? O sea, ¿cómo podemos decir en términos coloquiales qué hizo la Corte? Y hay muchas formas, ¿no? Ni con Dios ni con el diablo. El que tiene a dos amos, a ninguno termina sirviendo. Se quedó como el perro de las dos tortas, sin uno y sin otro. Hoy todo el mundo lo critica, los critica la ciudadanía y los critican el mismo presidente de la República. La verdad es que esta pregunta es una vergüenza para el sistema jurídico, es una vergüenza para los contrapesos. Se decía que iban a llegar ministros de la Corte subordinados al gobierno. Confiamos muchos senadores de la oposición, por cierto, en quienes hoy están en la Corte. Qué lástima que estamos viendo algo tan lamentable. Lo dijo muy bien Damián. Ni un pasante de derecho hubiera aceptado una pregunta como esas y mucho menos validado una pregunta como estas. En fin, es con lo que estamos y con eso hay que batallar. Gracias. Senador Rementería. Solamente le comentaba que a Kenia le faltó decir, entre todas esas cosas, que también los arrodillaron. Eso era, por eso era mi seña, no estaba pidiendo la palabra. Gracias. Senador Cepeda. Nadie va a ser procesado para nada, hombre. Es una payasada esto. O sea, yo en lo personal no voy a caer en eso. No, por favor, hombre. Pues si el ministro presidente está diciendo que no sirve para nada la consulta, no obliga al fiscal. No necesitas consultar la ley. Todos estos personajes, si están cometiendo un delito, que les metan a la cárcel, a los del pasado también, y si no, que los dejen en paz. A todos. Pero la consulta no es eso, la consulta es un circo electoral de Andrés Manuel López Obrador y fue ministros y ministras de la Corte que se pusieron a hacer política. Escuchen otra vez los mensajes de los ministros. No son razonamientos jurídicos, son razonamientos políticos y no les corresponde. Son el máximo tribunal de justicia del país. Si quieren ser políticos, que se vengan acá al Poder Legislativo, que tantas ganas les da, porque se creen el constituyente, por cierto, ¿no? Queriendo decir lo que aquí aprobamos en la ley cuando está muy clara. Gracias. Muchas gracias, senador. Tenemos una pregunta que tiene muchas en sí, se las voy diciendo una por una, si les parece bien. Gerardo Segura pregunta, ya que la Corte avaló la consulta y dice que no se viola el debido proceso, ¿por qué no proponen una consulta para que se pregunte si López-Gatell y López Obrador son responsables de tanta muerte por la pandemia y llevarlos a juicio? Pues creo que ya lo mencionamos, ¿no? En términos de deber procesar, sí, pero en términos de la consulta, pues no es la vía, ¿no? Senadora Mayuli. Y ya no hay más solicitud. La solicitud que hizo el PAN ya se metió y bueno, esperemos que sea debatida y aprobada en los próximos días. Gracias. Senadora Mayuli.
Y nada más, aunado a lo que comentan mis compañeras, compañeros senadores, precisamente en esta consulta, lo que acaban de preguntar, es como es tan amplio el tema de los actores políticos, pues ahí puede estar, cabe, por supuesto, en esta lista, López-Gatell, e inclusive el actual presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sumado a lo que han comentado, evidentemente lo que consideramos como grupo parlamentario, que es un circo, maroma y teatro por parte del gobierno de Morena y del presidente Andrés Manuel, sobre todo porque estamos viendo la caída de su popularidad del presidente y evidentemente, como lo comentó Kenia, es una acción, no una consulta popular, sino una consulta populista, con fines meramente electoreros, sobre todo que estamos a inicio, bueno, ya iniciamos un proceso electoral federal y por supuesto los procesos electorales locales. Gracias. También Gerardo Segura pregunta, la decisión de la Corte abre la posibilidad de que se tenga que juzgar a delincuentes de la misma manera. Si es vinculante para unos la pregunta y para otros no, ¿no crea ciudadanos de primera y de segunda? La Corte corrigió la pregunta para hacer constitucional la consulta. ¿Eso no es ilegal? ¿Por qué está convirtiendo algo que es inconstitucional en constitucional? ¿No es corregirle la plana a López Obrador para cumplir sus caprichos? La Corte lo que hizo fue tener que justificar las maromas que dieron. O sea, el problema es de origen. La consulta era evidentemente inconstitucional, pero en su servilismo hacia la presidencia de la República y el presidente López Obrador, pues buscaron hacerla constitucional. Y obviamente después tenían el problema entonces cómo la hacían, cómo la cuadraban a lo que habían dicho en sus discursos, que no violaba a la persona y que el debido proceso. Entonces terminaron con esta pregunta, pues que no dice nada. La facultad de la Corte, dice el 35 constitucional, era, en todo caso, aclarar la pregunta si esta no era clara, ¿no? Buscar que diera en un sí o en un no, pero dentro de la misma materia de la consulta, y le cambiaron la materia a la consulta. La materia central de la consulta era el juicio de expresidentes. Hoy ya no es el juicio de expresidentes, no existe una consulta de juicios de expresidentes, o díganme dónde está. Yo cómo sé cuando voy a votar a cuál se están refiriendo, en dónde está en la pregunta. Entonces, pues no, esto pasa cuando haces algo indebido y después lo quieres justificar, pues termina así. No es vinculante para nadie, ya no lo decimos nosotros, lo dice el ministro presidente de la Corte. No es vinculante para nadie, no sirve para nada la consulta y sí nos va a costar, pues se estima 8,000 millones de pesos, pero más que eso nos va a costar, por un lado, la credibilidad de la Corte, que vean las reacciones de los académicos, de las barras de abogados. Perdió prestigio y credibilidad la Corte con esta decisión y es nuestro máximo órgano constitucional. Necesitamos que esté sólido y fuerte para poder dirimir las controversias entre poderes o los ciudadanos con el gobierno, pero pues para eso pues lo tienen que construir con su actuar. Y hoy lastimaron el prestigio de la Corte. No se puede decir de otra manera. Se dicen las cosas claras. Entonces, pues ese sería el comentario, ¿no? Cuando menos de mi persona. Senadora Reynoso, por favor. Gracias, Sergio. Coincidiendo totalmente con lo que dice mi compañero Damián de cómo lastiman la imagen de la Corte. Miren, hoy el presidente, el ministro Saldívar, incluso cuando se le cuestionaba, pues que había sido una decisión que había levantado muchos señalamientos desde ayer en cuanto se daba la votación, y él respondió, cualquiera que hubiera sido nuestra decisión, hubiera levantado señalamientos. Entonces, pareciera que el ministro prefirió levantar los señalamientos de la oposición, de los abogados, de la barra de abogados, de especialistas, de constitucionalistas, y no levantar, en todo caso, los señalamientos del presidente de Morena y de sus aliados. Fue muy lamentable, muy lamentable la forma en cómo, y la decisión y la forma en cómo legitiman lo que evidentemente era ilegal en una consulta.
Muchas gracias. Última pregunta sobre la consulta y pasaríamos al tema de los fideicomisos. Ya lo contestó parcialmente el senador Cepeda. ¿Cuánto va a costar este proceso de consulta? Seguramente se gastarán millones. ¿No resulta inmoral y vergonzoso que se gaste tanto dinero en una consulta absurda en tiempos de pandemia, cuando esos recursos se podrían destinar a atender las necesidades de la misma pandemia y no solo un capricho del presidente? ¿Quién es Sergio? Senador López Rabadán. Gracias. Pues miren, es claro que el populismo de la Corte y la falta de sensatez jurídica de la Corte va a generar un despilfarro de dinero que se necesita hoy para muchas otras cosas. En términos de salud, en términos de educación, en términos de seguridad pública, 8,000 millones de pesos se pudieron haber ocupado para cosas mucho más afortunadas para los mexicanos. Este servilismo, esta cerrazón, este exceso de queda bien de los ministros de la Corte va a generar, según el consejero Espadas del INE, va a generar un costo de 8,000 millones de pesos. Nada más para ponerles un dato. En términos hospitalarios, con ese dinero se pueden construir entre 8 y 9 hospitales de alta especialidad para los mexicanos. Imagínense nada más la diferencia entre una pregunta irracional, absurda y hasta estúpida contra la posibilidad de que los mexicanos asistan o tengan el acceso, la ejecución de su derecho humano a la salud en 8 o 9 hospitales de alta especialidad en este país. De ese tamaño se equivocó la Corte. De ese tamaño, los subordinados de López Obrador en la Corte se han equivocado. Qué lamentable, porque no solamente es una decisión política, que no jurídica, una decisión política, sino además es una decisión que va a impactar presupuestalmente. ¿Y saben quién lo va a pagar? Pues no lo van a pagar los ministros de su sueldo, no lo van a pagar los ministros vendiendo su casa, no lo van a pagar los secretarios de Estado que tanto le aplauden o los senadores que tanto le aplauden a la pregunta. No, lo van a pagar los mexicanos con sus impuestos. Es verdaderamente vergonzoso que eso vaya a suceder. 8,000 millones de pesos tirados a la basura por una pregunta absurda, por una decisión cero jurídica y totalmente política de la Corte. Absolutamente lamentable. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que el manipulador, el titiritero de todo esto se llama López Obrador. Y él prefiere que se siga tirando dinero de esa manera para continuar con su populismo a generar condiciones de salud, de seguridad o de dinero en el bolsillo de los mexicanos, porque esa no es su prioridad. Su prioridad es seguir con un populismo absurdo. Lamentable, sobre todo lamentable para los mexicanos que menos recursos tienen. Decía el senador de Morena, hay que ver cuántos de ustedes o cuántos senadores llevan a sus familias a hospitales privados. Hay que ver, que saquen la cuenta. Hay que ver quién lleva a su familia, a sus hijos, a sus novios, novias, o lo que sea, a hospitales privados de la 4T, llenos de la 4T. Esto es lo que hay. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Pasaríamos a las preguntas sobre los fideicomisos. Son 3, las hago lo más rápido posible. Los fideicomisos funcionan con órganos internos de vigilancia y lo que López Obrador pretende los volvería más opacos y discrecionales en el manejo de los supuestos recursos que otorgarían. ¿O habría más opacidad en el manejo de estos recursos? Senadora Reynoso. A ver, efectivamente, lo que pretende Morena en esta modificación de varias leyes es quitarle el control, digamos, las reglas que cada fideicomiso tiene para irse a la Bolsa General de Hacienda y evidentemente el manejo discrecional.
un fideicomiso, y hablo, por ejemplo, del Fondo de Gastos Catastróficos. Para que se pudiera utilizar ese recurso, hay un comité que valida qué gastos, cuánto, y si recordamos desde el año pasado cuando anuncian que le quitarían 40,000 millones y lo advertimos, no pueden quitarle recurso solo por que el presidente lo diga, aun cuando el decreto del INSABI lo dijera, porque tiene sus propias reglas. Le cambian el nombre, se han hecho bolas, no han podido sacar, y lo que pretenden ahora es justo esta modificación para justificar toda la mano que le han echado, pero que jurídicamente está mal. Sin duda, el desaparecer la figura de los fideicomisos y los fondos y transferir todo el recurso a Hacienda es opacidad y además una ilegalidad, porque dicho sea de paso, en el Fondo de Gastos Catastróficos no es un fondo, un fideicomiso solo de la Federación, tiene aportación de las entidades y tiene aportación incluso de los beneficiarios que eran del Seguro Popular cuando adquirían sus pólizas de este seguro. Gracias. Para la senadora López Rabadán, dice, ante la inconformidad de académicos, especialistas e intelectuales, ¿qué opinan de que López Obrador debata el tema directamente con ellos, con los especialistas? ¿Lo llamaría a que debata con especialistas para que escuche razones, ya que tanto le gusta hablar pero no escuchar? Pues yo no lo llamaría a que debata con especialistas porque no tiene ninguna especialidad. O sea, es lamentable hablarle a la pared. Lo que llamaría al presidente de la República es que razone esta violencia sistemática en contra de la gente que, por ejemplo, ha hecho de su vida el estudio en el CONACYT. Va a destruir el fondo del CONACYT, el fideicomiso del CONACYT en todo el país. Es verdaderamente terrible. Va a destruir la posibilidad de que los jóvenes puedan pues acceder a deporte o a cine. Va a destruir la posibilidad, quizá incluso, de que las víctimas, los defensores de derechos humanos o los periodistas continúen con vida. Es así de extremo es esta situación. Entonces, ¿para qué pedirle, ahora sí que peras al olmo? ¿Para qué quererle sacar agua a las piedras? La verdad es que pedirle al presidente de la República que debata con especialistas pues es infructuoso. Lo que hay que pedirle al presidente de la República es que deje de destruir al país, porque en esta obsesión por destruir a las instituciones se está destruyendo la vida y el futuro de los mexicanos. Gracias, Sergio. Gracias. Muchas gracias, senadora. Y para finalizar, permítanme, se me fue, aquí está. Para finalizar, ¿qué opinan de que muchos afectados ya piensan interponer recursos ante la Corte por la ilegalidad de esta decisión, refiriéndose a los fideicomisos? Bueno, en realidad todavía, digamos, el tema es que se tiene que concretar el hecho, ¿no? O sea, tendríamos que esperar a que pase el tema o que se resuelva, ojalá y se resuelva que no. O sea, yo sigo pensando que debe de haber un halo de sensatez. Por un lado, Mario Delgado, fíjense nada más lo irracional del discurso. Por un lado, Mario Delgado dice que no va a haber recortes, pero les dieron a tole con el dedo a los cineastas, ¿no? Que les dan miedo porque pues, tienen millones de seguidores en sus cuentas de Facebook y de Twitter. Yo quisiera que con esa misma vehemencia que reciben a los cineastas, recibieran a las víctimas. Porque a lo mejor una mujer que ha perdido a su hijo, que no encuentra a su hijo, que lo ha buscado con sus propias manos y que no lo encuentra, que está desaparecido, pues a lo mejor ella tendría, a lo mejor, no tiene los mismos seguidores seguramente que Gael García o que Diego Luna, pero ella tiene el mismo derecho humano a ser escuchada. Ella tiene el mismo derecho humano a que se pongan en su lugar y se pongan a pensar en cómo las víctimas no pueden estar solas en este gobierno. Es increíble cómo Mario Delgado, por ejemplo, cuando se vio con los cineastas, pues, ¿qué les dijo, no? Que no se preocuparan, que no iba a pasar un recorte, que no iba a haber nada. La realidad es que, aparejado ese discurso de Mario Delgado, tenemos a López Obrador diciendo que se necesita ese dinero para otras cosas.
alguno de los dos miente, o miente el coordinador de los diputados federales, o miente el presidente de la República. Los dos, por cierto, son de Morena. Yo quisiera concluir este tema de los fideicomisos, pues diciendo, es una vergüenza que a alguien de izquierda o de pseudoizquierda o que se proclamaba como liberal llegue a destruir fideicomisos que protegen derechos humanos, que potencializan capacidades humanas, como es el deporte y es la cultura, o incluso van a destruir el fondo que nos protege de terremotos, de incendios, de inundaciones. Esto es, de verdad, no tienen mesura, no tienen una lógica social. Primero los pobres que no frieguen, porque, o sea, a los que más van a afectar es a los pobres. ¿Saben ustedes lo que, digamos, lo que implica para una persona que vive en la barranca de Coajimalpa, que vive en una barranca en Álvaro Obregón cuando se inunda? Cuando hay unas lluvias torrenciales, o lo que está pasando ahorita en Tabasco, se inunda de tal manera que termina quedando adentro su patrimonio, su sala, su recámara, su comedor, si acaso es que lo tienen, y ahora ni siquiera va a haber recurso para eso. Son un exceso, estos señores de la 4T son un exceso de soberbia. Están yendo en contra de las personas que menos dinero tienen. Y eso es increíble porque es antiético y antitético. Su tesis era otra. Su tesis era proteger a los desprotegidos. Y hoy, simple y sencillamente, les están dando la espalda. Muchas gracias. Pues no tenemos más preguntas. Agradecerle mucho a nuestros compañeros de la Fuente, agradecerles senadoras, senadores, y los estaremos convocando, compañeros de la Fuente, para la conferencia de prensa del día lunes. Muchas gracias, muy buen día, buen fin de semana. Gracias, hasta luego.